Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Toñi que ella tenga una oración por este tiempo en esta mañana, para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Señor, te damos gracias que tengas un día más, Señor, acercarnos a tu palabra y para aprender de ella y a te rogamos que tengas tu corazón dispuesto, Señor, y tu mente abierta para poder entender lo que quieres enseñar, Señor. Y bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el Peggy le dijo un día a Gustavo que estás en los huesos. También hay un dicho que dice es un hueso duro de roer. Cuando hay algo que cuesta, que es duro, que es difícil, pues se dice es un hueso duro de roer. O también hay un refrán que ya pues poniéndonos más románticos dice me muero por tus huesos. Cuando un chico, una chica o viceversa, pues se dice me muero por tus huesos. Incluso fíjate, ya en el Edén Adán le dijo a Eva esta es ahora hueso de mis huesos. O sea que los huesos siempre han sido una parte fundamental de las personas y es lo que estamos viendo la semana antepasada y esta, hablando de los huesos. Como sabéis, estamos viendo una comparación entre el cuerpo físico y el cuerpo de Cristo. Y quiero que leamos unos versículos que están en 2 Corintios capítulo 3. No sé si hay que bajar un poquito creo. Está muy alto, ¿no? 2 Corintios 3, versículo 17. Bueno, 18. 2 Corintios 3, 16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay allí? Libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Amén. Los huesos vimos que forman el armazón del cuerpo. Decíamos que sin los huesos nos arrastraríamos como una babosa, ¿verdad? ¿Recordáis? Y poníamos el ejemplo de la mascota que tenía Noa, la nieta de Toño en el campamento, que andaba con las mascotas, en vez de andar con los perros, pues ella andaba con babosas. Y sin ella nos arrastraríamos. No nos limitan, los huesos no nos limitan, todo lo contrario, lo que hacen es que nos dan libertad, nos dan estabilidad y seguridad. O sea, nos mantienen en una línea, firmes, de pie, rectos para poder caminar. O sea, nos dan libertad, lejos de limitarnos. Y decíamos que la doctrina, es decir, la palabra de Dios, es al cuerpo de Cristo lo que los huesos al cuerpo físico. ¿Qué es lo que le da a la Iglesia al cuerpo de Cristo, a nosotros? ¿Qué es lo que nos da seguridad, firmeza, estabilidad? Pues es la palabra de Dios, evidentemente. Es el conjunto de doctrinas que está en la palabra de Dios, que es lo que hacen que nosotros estemos firmes y seguros y estables. Por eso estudiamos también la palabra cada día. Yo sé que Juan siempre hace el mismo anuncio, hermanos, por favor, el culto de oración. Pero yo también digo, hermanos, por favor, el culto de estudio bíblico. Porque la oración es una disciplina personal también. Pero el estudio bíblico, búscalo a través de la Biblia. La palabra de Dios tiene que ser clave en nuestras vidas. Pablo dice, la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. O sea que la palabra de Dios lo que tiene que darnos, o lo que nos da, estabilidad, firmeza. La oración nos da comunión con el Señor, pero la palabra es lo que nos mantiene derechos. Los 206 huesos que tenemos no están ahí para restringirnos, sino todo lo contrario, para liberarnos. Casi todos nuestros movimientos son posibles gracias a los huesos.
Si no tuviéramos los huesos no podíamos movernos de la forma en la que nos movemos y con la fuerza y la precisión con la que nos movemos. Sí, gracias al hueso rígido e inflexible podemos tener estabilidad. Y comparábamos esto con la doctrina, con la palabra de Dios a la Iglesia. Cuando llegamos a la palabra de Dios, a la doctrina, nos encontramos con un hueso duro de roer. Porque la Biblia no es flexible, la Biblia es inflexible, es rígida, es estable, siempre dice lo mismo. Y con nosotros, cuando nos encontramos con la palabra de Dios, aunque al principio nos pueda parecer que nos está limitando, pues todo lo contrario, al final lo que nos está haciendo es darnos libertad. El cuerpo de Cristo también necesita un esqueleto con dureza para darle forma. Y decíamos que la doctrina de la Iglesia hace las funciones de esqueleto espiritual. Dentro del cuerpo de Cristo, dentro de cada uno de nosotros, vive o tiene que vivir el núcleo de la verdad que nunca cambia, que las leyes que gobiernan nuestra relación con Dios y con los demás. Y decíamos que muchas veces cuando uno conoce al Señor, pues se acaba la independencia, se acaba el decidir por nosotros mismos. Y ahí está la palabra de Dios, ¿no? Como un hueso duro, con algo duro que nos encontramos, pero con algo que al final también nos da estabilidad. Vimos que cuando hay una rotura, recordáis, el cuerpo regenera por medio de los osteoblastos que mencionábamos, de manera que el resultado es un hueso casi idéntico al que tenías, pero más fuerte. Cuando tú tienes una fractura en un hueso, los osteoblastos son unas células que se encargan de pegar el hueso, de pegar y rellenarlo y regenerar de tal forma que ahí se forma un callo, y que te rompa por ahí el hueso es no imposible, pero muy difícil, porque hay una regeneración. Pero mirad, entramos hoy en cosas nuevas, pero los osteoblastos no esperan por accidentes. Es decir, que esas células que van renovando nuestro cuerpo no esperan a que haya un accidente. Miles de millones de ellos trabajan en mis huesos regenerando el viejo hueso. Es decir, hay unas células que, aunque no haya una rotura en el hueso, estas células se encargan de ir regenerando el hueso poco a poco. De hecho, vamos a ver, ¿no?, que cada X tiempo se va regenerando el hueso. Tú no tienes los mismos huesos que tenías hace 10 años, ni hace 50, ni cuando naciste. Los huesos se van regenerando, se van restaurando. En ese sentido, por ejemplo, Pablo dijo, ¿no?, refiriéndose a nosotros como el cuerpo de Cristo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros no podemos esperar tampoco a acudir a la palabra de Dios cuando tengamos un problema, cuando tengamos una rotura, cuando tengamos una situación difícil en la vida. No podemos esperar a eso, sino que cada día tenemos que permitir que la palabra de Dios pues nos vaya regenerando, vaya ayudándonos, vaya haciendo que seamos distintos también, que vayamos cambiando, que vayamos regenerando, que vayamos rejuveneciendo nuestra vida, nuestro compromiso, nuestra fe, etcétera, etcétera. De joven, fíjate, de joven el 100% del hueso es reemplazado cada año. O sea, cuando tú eres joven, cada año el 100% de tus huesos son reemplazados. Cada año. Gracias a la información que da el ADN, el hueso sigue siendo la misma forma original, solo que más grande. Eso cuando estás creciendo. Y ya cuando creces, por ejemplo, el hueso de aquí, pues eso se va regenerando. Pero ahora de repente, cuando ese hueso se regenera, de repente no lo tienes más corto, más largo. Lo tienes exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque lo que dijimos, ¿no?, el ADN contiene la información para saber qué hacer y cómo hacerlo. Pero sí hay una regeneración. En la vejez, por ejemplo, solo el 18% de los huesos son reemplazados cada año. Cuando ya vamos avanzando en la edad, el hueso cada vez es menos reemplazado. ¿Por qué? Pues porque el organismo se encarga de otras cosas más urgentes y más importantes en el cuerpo. Porque cuando eres joven,
el regenerar el hueso es muy importante, pero cuando eres ya muy mayor no es tan importante. Por tanto, el organismo se encarga a otras cosas, que esas las iremos viendo también. Por eso Pablo hemos leído, dice, por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, vamos siendo transformados poco a poco. Poco a poco vamos siendo cambiados en este sentido. Pero mirad, aún los huesos viejos no entregan el territorio fácilmente. Y aquí hay una lucha en el organismo que podemos compararla muy bien con la lucha nuestra como personas. Las cosas duras que tenemos en nuestra vida, hábitos, nuestra personalidad, la manera de ver las cosas, incluso pecados que podemos tener, tendencias a las que podemos tener, nuestra vida espiritual, o sea, lo que somos, no entrega fácilmente eso al Señor. A veces hay áreas de nuestra vida que nos cuesta entregar, que nos cuesta dejar que el Señor la restaure, ¿no? Bien, pues eso hay una comparación dentro del cuerpo humano, físico. Así que el hueso debe ser dinamitado y aspirado. Bien, hay unas células que se llaman, os las presento, los osteoclastos, no blastos, sino clastos, osteoclastos. Ese es el equipo de demolición, si se le denomina. Si tú intentas renovar una pared de ladrillo y quitas una fila entera, ¿qué pasa? Pues que se cae, se derrumba, eso es de lógica, ¿no? Quitas debajo la base, pues se va a caer. ¿Por qué? Pues porque pierden la estructura. Así que el organismo, Dios nos ha creado, por eso esta serie la estamos llamando la sabiduría de Dios en nuestro interior, ha creado el cuerpo de una manera que pueda ir renovándose poco a poco, sin que se caiga nuestro cuerpo, sin que se caiga. Un cambio radical sería imposible en el ser humano, físicamente, y normalmente tampoco un cambio radical en nosotros es posible, tampoco. Pero si quito un ladrillo de mi codo, otro ladrillo de mi rodilla, otro ladrillo de mi cabeza, no hay peligro de que se derrumbe. Y eso es lo que hacen los osteoclastos, es quitando célula a célula, una por una en un sitio y en otro, la quitan, ponen una nueva, la quitan, ponen una nueva, la quitan, ponen una nueva, y es así poco a poco que el organismo se va regenerando, se va restaurando, se va rejuveneciendo, se va fortaleciendo. Y yo creo que esa es la misma imagen para nosotros. Sería impensable, a veces decimos, tenemos que cambiar. Y el que está sentado, si yo estoy sentado, aquí de pie, pero bueno, si yo estoy sentado, mi reacción es, no puedo cambiar. Cuando a mí me dicen, oye, tienes que ser una nueva criatura en Cristo, y todo lo que tienes que está mal delante del Señor, tienes que dejarlo. ¿Cuál es nuestra reacción muchas veces? Pues apagamos, o sea, desconectamos. ¿Por qué? Pues porque sabemos ya por experiencia que eso no se puede hacer. O por lo menos que no somos capaces de hacerlo. No somos capaces de cambiar de la noche a la mañana. No somos capaces de un hábito que llevamos años con él, quitarlo de repente. Porque no funciona así, lo sabemos. Ahora, lo que la Biblia, a través de esta figura, nos propone es que el cambio tiene que ser poco a poco. El cambio tiene que ser viable. Tiene que ser realista el cambio. Poco a poco vamos cambiando. Y si vamos haciendo caso a esta maravilla que Dios nos dejó en el cuerpo humano, pues podremos ir poco a poco. Hoy pues voy a cambiar esta actitud, o hoy voy a mejorar en esto, o a lo mejor no cambiar toda la actitud. Pero si el problema que tengo yo es que a lo mejor, pues, por decirte algo, ¿no?, que no estoy leyendo la Biblia y que en vez de eso estoy viendo la tele 2 horas al día, pues a lo mejor no es viable que tú dejes de ver la tele no voy a ver la tele y voy a leer la Biblia esas 2 horas. A veces hasta lo pensamos. Estamos aquí sentados y hasta lo pensamos. Y salimos de aquí diciendo, sí, ¿y luego qué nos pasa? No somos capaces. Vale, pues entonces, ¿cómo funciona el organismo? Pues quita un ladrillo, ¿no? ¿Y cómo puedo funcionar yo para ir mejorando, para ir creciendo?
Pues en vez de ver dos horas de tele y no leer la Biblia, pues un día cojo y leo y veo 1 hora 50 minutos de tele y 10 minutos de Biblia. Voy a leer la Biblia. Es viable, es factible y poco a poco puedo ir avanzando. Esta es la idea que yo quiero transmitir, ¿no? De la misma forma, los osteoclastos barren cada ápice de hueso una célula a la vez y lo van restaurando, lo van renovando. Cavan túneles dentro del hueso como si fueran topos y luego vienen los osteoblastos y los llenan. O sea que hay un trabajo ahí en equipo, ¿no? Hay unos que vienen y quitan esas células viejas y otros vienen detrás y las suplen. Rejuvenecen con una nueva reposición de fibra sana. Y mira qué curioso, perforan con tal energía y entusiasmo que en unas 48 horas mueren. Una vida kamikaze, ¿verdad? Se dedican a perforar ahí el hueso 48 horas para después morir. ¿Por qué? Porque están trabajando para beneficio del cuerpo. Alguien dijo una vez, más vale morir desgastado que oxidado. Más vale morir desgastado que oxidado. Y en el cuerpo de Cristo, también, al igual que hablábamos de los glóbulos blancos y otros organismos, nosotros también necesitamos ser este tipo de células, ¿no? Que trabajamos también dentro del cuerpo de Cristo para el beneficio de los demás, no para el beneficio mío. Como dijimos, ¿no? Decía Pablo en 1 Corintios, que Dios nos ha dado dones para provecho de los demás a nosotros. Dice Jesús mismo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Jesús también fue un osteoblasto, un kamikaze, porque Jesús, durante el tiempo que estuvo aquí, desgastó su vida y quemó su vida. Murió joven, era un niño prácticamente Jesús cuando murió. Y desgastó su vida y entregó su vida y fue un kamikaze. Se subió a la cruz para regenerarnos a nosotros, para darnos vida, para esos huesos que teníamos antiguos que no podían heredar el reino de Dios, para meter hasta nuestros huesos esa idea. Por eso también, por ejemplo, Hebreos dice, ¿no?, que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Más cortante que toda espada de los filos y que penetra ¿hasta dónde? Hasta el tuétano. ¿Y sabes lo que es el tuétano, no? Ya lo explicamos. El interior del hueso. Es decir, cuando Jesús hace su obra en nosotros, no la hace desde fuera hacia adentro, sino que la hace desde dentro hacia afuera. El Señor viene, el Espíritu Santo viene a la vida y desde el mismo interior nuestro, desde lo más recóndito, ¿no?, ahí entra el Señor y ahí empieza a restaurar y ahí empieza a cambiar nuestro organismo, nuestras intenciones, nuestras metas, nuestro corazón, nuestro pensamiento, y ya no somos lo que éramos antes. Ya sé que necesitamos todavía mucho cambio. Ya sé que el Señor tiene todavía mucho que hacer en nosotros. Pero no somos los mismos. Y el Señor va cambiando poco a poco. Y eso que nunca se nos olvide. Porque Satanás muchas veces lo que hace es decirnos, bueno, fíjate, mira cómo eres. Y mira lo que tienes en tu vida. Y esto y lo otro. Y nos acusa. ¿A verdad que a ti te lo hace también? Y a mí también. Y yo muchas veces tengo este pensamiento, ¿no?, cuando me vienen estos rollos a la cabeza. Y yo muchas veces me digo a mí mismo o al Señor, no sé a quién se lo digo, pero muchas veces digo, Antonio, pero ¿tú te acuerdas cómo eras? ¿Tú te acuerdas dónde estabas cuando en 1987? ¿Te acuerdas tus circunstancias, tu vida? ¿Te acuerdas lo que eras? Y inmediatamente digo, pues sí, no. Y yo no digo, o sea, soy absolutamente consciente de que todavía
hay mucho que cambiar en mí. Pero el Señor está haciendo su obra en mí y también lo está haciendo en ti. Y no permitas que Satanás te impida ver eso. Aunque sean pocas cosas, una célula a la vez, un ladrillo a la vez. Pero el Señor está haciendo esa obra en ti y seguirá haciéndola. Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La terminará. La terminará. Fijaros, en un ave, los osteoclastos invaden sus huesos para liberar el calcio, de modo que el mineral se pueda usar para endurecer la cáscara de huevo que está a punto de poner. O sea, cuando un ave va a poner un huevo, los osteoclastos suyos liberan el calcio para que esa cáscara salga fuerte, porque ese pollito, pajarito que va a tener, pues necesita un cascarón fuerte para que no se rompa, para que pueda su madre, ¿cómo se llama eso? Cuando se pone encima. ¿Cómo? Encubar, para que pueda encubar y no se rompa eso y pueda estar ahí, ¿vale? Y al final, pues sí, se rompe, pero ya cuando el pollito está al hacer bien. Llega un momento en que los osteoclastos pueden más que los osteoblastos en el cuerpo humano. Por ejemplo, cuando tú eres mayor, los dientes pierden relleno, las mejillas sobresalen y las mandíbulas, por eso las personas mayores tienen las caras más afiladas también, porque sus huesos se sanan muy lentamente. Lo que ocurre entonces es que el cuerpo se adapta a los cambios. El cuerpo se adapta a los cambios. Y lo que necesitamos de parte del Señor es que también Él cambie nuestra vida donde tiene que cambiar. Y que en eso sepamos ser inteligentes y saber pedirle al Señor qué parte necesitamos restaurar, qué parte de nuestra vida espiritual necesitamos fortalecer, qué parte necesitamos avanzar en ella. Que seamos inteligentes a la hora de pedirle también. Él nos ha dado la mente de Cristo, ¿no? Y nosotros tenemos ese entendimiento en el que habla mucho, esa sabiduría que tiene que venir de lo alto, como dice Santiago, para saber en qué tengo que cambiar, qué necesito fortalecer. ¿Lo sabemos todos los que estamos aquí en esta mañana? ¿Sabemos qué área espiritual necesitamos fortalecer? Pues hay que pedir al Señor que la fortalezca. Si pensamos en el cuerpo de Cristo y nuestro esqueleto de reglas que tienen que gobernarnos, pues hay un paralelo con la actividad renovadora y de adaptación. La palabra de Dios no cambia, es un hueso, pero su aplicación específica ciertamente cambia a medida que el cuerpo de Cristo encuentra nuevas tensiones. Por eso digo que cuando hay un momento en el que el cuerpo, hay una lucha entre los osteoclastos y los osteoblastos. ¿Y qué hace el cuerpo? Se adapta a ese nuevo desafío o a esa nueva tensión. Y eso es lo que necesitamos también nosotros. ¿Qué está ocurriendo en nuestra vida espiritual? Tenemos que saberla para poder aplicar la palabra de Dios específicamente en nosotros, de una manera concreta y específica y realista en nosotros. Es verdad que hay leyes y observaciones incluidas en la sociedad en la que Dios tuvo a bien traernos su palabra, ¿verdad? Por ejemplo, pues en la palabra de Dios hay cosas como saludarse con beso santo o con ósculo santo, ¿no? Lavarse los pies, comer sangre o no comer sangre, perdón, ese color hay un no, predicar de 2 en 2. O sea que hay muchas cosas en la palabra de Dios que están ahí y que algunas cosas fueron dadas en su momento. Pero ahora a lo mejor las cosas han cambiado, por eso no hay un grupo o una iglesia que cumpla todas las cosas y todas estas normas que el Nuevo Testamento tiene. Pero sí
cumplir con lo que es básico y necesario para nosotros, lo que es hueso en sí. Pero bueno, quiero avanzar rápido. En el cuerpo de Cristo, la dureza, que es la palabra de Dios, los huesos, están no para ser un estorbo, como hemos dicho, sino para liberarnos. Dice Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no nos limita, no nos amarga la vida, todo lo contrario, nos hace libres. Los mandamientos que tienen que gobernar nuestra conducta funcionan precisamente por eso, porque como los huesos son duros, cuando Dios dice que tenemos que vivir, por ejemplo, en santidad, eso es un hueso duro, eso no hay como matizarlo, no hay, eso es así y punto. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. Los rechazamos muchas veces, los mandamientos de Dios, porque son un no, y tendemos a verlos como puestos a la libertad. Eso es así. Lo explicamos el otro día. En el corazón del ser humano pues hay esa rebeldía contra todo lo que me quieran imponer. Y cuando los mandamientos van en negativo, parece que tendemos a verlos como opuestos a nuestra libertad. Es que Dios no me deja hacer tal cosa. Y ahí ya metemos yo pienso, yo creo, es que mis circunstancias, es que esto, es que lo otro, e intentamos hacer al hueso blando, o intentamos eliminar el hueso. ¿Y qué pasa cuando uno hace el hueso blando? Porque dijimos que había una enfermedad que son los huesos de cristal, que se te pueden romper fácil, o si quitas los huesos, tu cuerpo se desparrama como una babosa. ¿Acaso esos mandamientos de Dios no son una descripción de la realidad hecha por aquel que los creó? ¿Sí? ¿No son pautas para ayudarnos a vivir de una mejor manera aquí en la tierra? A veces nos vemos como que Dios nos está prohibiendo cosas en negativo. ¿Y si los viéramos como algo que Dios nos da para hacer que nuestra vida sea mejor en la tierra? Por ejemplo, ¿qué tal si Dios nos dijera, vamos a hacer una cosa, los 10 mandamientos? ¿Qué tal si Dios nos dijera los 10 mandamientos de otra forma? Nos lo expresara de otra forma. Por ejemplo, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es en negativo. ¿Y si lo expresara Dios de esta forma? Te amo tanto que voy a darme a mí mismo a ti. Yo soy la verdadera realidad, el único Dios que necesitas. Sin prohibición. La prohibición la tienes tú y la tienes que hacer tú. Pero cuando tú valoras algo positivo, las cosas pueden cambiar. Por ejemplo, el segundo dice: no te harás imagen. ¿Y si dijera Dios: quiero tener una relación personal con vosotros? No necesitáis sustitutos. Vosotros podéis tenerme a mí. Valorar esto. ¿Y si el no tomarás el nombre de Dios en vano fuese de esta manera? Te amo tanto que te he dado mi nombre. Vosotros seréis conocidos como el pueblo de Dios en la tierra. Valorar ese privilegio. No abuses de él profanando vuestro nuevo nombre o no viviendo a la altura del mismo. Por ejemplo, acuérdate del día de reposo o el sábado, es otro mandamiento. ¿Y si Dios lo dijese de esta manera? Os he dado un mundo maravilloso en el cual podéis trabajar, jugar y disfrutar. Separar un día para recordar de dónde vino y viene todo lo que tenéis. Vuestros cuerpos necesitan descanso. Vuestros espíritus necesitan ese recordatorio. Pues a lo mejor lo veríamos de otra manera. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Ese ya está positivo, ¿no? Es el único. Pero hay una promesa en ese. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Como que tú dices: honra a tu padre y a tu madre. Hombre, merece la pena, porque hay una promesa, hay una bendición por hacerlo. Por ejemplo, no matarás.
es otro de los mandamientos. Y si Dios dijese, la vida humana es sagrada, yo la doy y tiene un enorme valor, aferraos a ella, respetarla, es la imagen de Dios y es la base de la sociedad y las relaciones, y la base de la sociedad y de las relaciones está en eso, en respetar la vida de la otra persona. No está en negativo. Otro mandamiento, no cometerás adulterio. Y si Dios dijera, os he dado el matrimonio, la relación más profunda entre vosotros, repartir entre varias personas lo que tiene el propósito de ser solo para el matrimonio, devaluará y destruirá esa relación. Guardar el sexo y la intimidad para el matrimonio es su lugar apropiado. Es otra forma de decirlo, donde a ti te da libertad y te lo dice en positivo. No robarás, otro mandamiento. Por ejemplo, si Dios dijera, podréis tener vuestras propias cosas y debéis usarlas de manera responsable. Tener cosas es bueno y es necesario para la vida. Para que funcione, debéis respetar los derechos de los demás a tener propiedades. Haría de otra forma. No robes. Bueno, pues no entiende que necesitas cosas y que al igual que los otros tienen que respetar tus cosas que son buenas para ti, pues tú también respetas las cosas que tienen los demás. Es lo mismo, pero dicho de otra forma. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Las relaciones personales triunfan solo cuando están gobernadas por la verdad, la sinceridad. Una mentira destruye la confianza entre personas. Vosotros sois dignos de confianza, así que expresarla al no mentir. No solamente eso, sino el respetar esto que estamos diciendo. Por ejemplo, no codiciarás, es otro mandamiento. Y si Dios dijera, os he dado buenas cosas para que las disfrutéis, pero las personas siempre son más importantes que las cosas. Amar a las personas y usar las cosas. No uséis a las personas por amor a las cosas. Cuando tú estás codiciando lo que el otro tiene, no estás amando, estás amando lo que él tiene y a él lo estás despreciando. Pero cuando tú amas a la persona, que es lo más importante, pues las cosas pasarán a un segundo plano, ¿verdad? Bueno, esta sería una forma de decir los 10 mandamientos, pero de una forma positiva, para que nosotros los pudiéramos valorar. Los mandamientos surgen como un esqueleto básico de confianza que hay en la relación entre las personas, entre personas o entre las personas y Dios. Es decir, que cuando nosotros vemos los 10 mandamientos y los primeros en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, vemos como surge eso como un primer esqueleto, como algo básico a lo cual irte aferrando. Pero a partir de los 10 mandamientos, muchos de los mandamientos que dependen de ahí, siempre fueron dados en forma positiva. Y en el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo negativo, digamos, de personas que no lo hicieron y las consecuencias, y tenemos el ejemplo también positivo de personas que sí llevaron esos mandamientos de parte de Dios adelante y fue positivo para ellos y para sus vidas. No nos fijemos siempre en cuando alguien mete la pata en la iglesia, ¿no? Para decir, bueno, mirad lo que está pasando, ya lo sabía, sino que pensemos también en las personas que cumplen la ley de Dios, que obedecen al Señor, y que eso es positivo para nosotros cuando vemos las consecuencias en ellos. Dios afirma como buen pastor, ¿no?, que Él nos ha dado leyes que son el camino a una vida mejor. Las leyes de Dios no están dadas para restringirnos, para amargarnos la vida, sino para tener una vida mejor. Y ahí está el hecho de que eso es una decisión que nosotros tenemos que tomar. El martes pasado, en el estudio, estábamos hablando de Apocalipsis y de un tiempo
durante la gran tribulación, donde va a haber una oferta muy diferente a la que Dios tiene, y estábamos diciendo, ¿no?, siendo honestos, y estábamos diciendo que si tú y yo ahora pensamos entre lo que, humanamente hablando, me estoy refiriendo, humanamente hablando, piensa esto. Si nosotros ahora mismo pensamos en lo que nosotros decimos el mundo, ¿no? Si nosotros pensamos ahora entre lo que el mundo nos ofrece, humanamente hablando, entender esto. Si pensamos entre lo que el mundo nos ofrece hoy y lo que el Señor nos ofrece hoy, no hay color. No hay color. ¿O no? Es mucho mejor lo que el mundo nos ofrece. Mucho más atractivo. Mucho más acorde a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestras inclinaciones. Eso es así. Por eso nos cuesta tanto luchar. Y por eso nos cuesta tanto decir que no a cosas. Porque no hay color. ¿Y qué hace la Biblia normalmente? Nos pone el foco en lo que un día tendremos con el Señor. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de pecado. Y el mundo está gobernado por el mal, por Satanás, lo sabemos. O sea, no hace falta que Dios lo diga. Y Dios no te va a ofrecer nunca lo mismo. Te va a ofrecer, yo soy Dios. Yo soy el único Dios que necesitas. Yo soy la respuesta para que tengas una vida mejor. Y sobre todo, yo tengo algo para ti en el futuro. Al futuro tengo algo para ti. Y yo estoy preparando eso para ti. ¿Vale la pena? Por eso decimos muchas veces que cuando Abraham, ¿no?, Abraham durante su vida en la tierra, lo que le ofrecía a Ur era 1.000.000 de veces mejor que lo que le ofrecía el Señor. Estoy hablando humanamente, ¿eh? O sea, Abraham, ¿cómo vivía en Ur? Pues de maravilla. Vivía a las afueras en un chalet, con piscina, con su camello, que eran los Mercedes-Benz de la época, y con garaje, puerta, mando a distancia. O sea, vivía como quería. Y ahora Dios le dice, mira, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a un sitio que yo te voy a mostrar. ¿Y por dónde anduvo Abraham? Por el desierto, pasándolo mal, esperando un hijo, una promesa de Dios, que no venía esa promesa. O sea, humanamente hablando, no había color. Pero cuando Hebreos te dice qué era el pensamiento de Abraham, entonces sí tiene sentido. Hebreos te dice que el pensamiento de Abraham, mientras vivía por aquí, él comparaba lo que Ur le daba y lo que el Señor le daba. ¿Y qué decidió él? Lo que el Señor le daba. Pero tuvo que hacer un ejercicio muy serio todos los días, seguro, en su vida. ¿Y cuál era el ejercicio muy serio que tenía que hacer él? Si lees bien Hebreos 11, es que él, cuando pensaba en lo de aquí abajo, dice Hebreos, pues tiempo tenía para darse la vuelta y volver. ¿Recordáis, verdad? Pero él dice, confesaba, Manuel, confesaba y saludaba aquella patria celestial, dice Hebreos. ¿Qué información te está dando Hebreos? Que Abraham muchas veces decía, Señor, con lo bien que vivía yo en Ur, y aquí estoy en una tienda lleno de polvo y de bichos. Señor, con lo bien que yo estaba allí y la posibilidad que yo tendría de tener otras mujeres y otras cosas, y tener aquí hijos, un harén, para parar 3 hijos, y ahora tengo que estar aquí dependiendo de si tú con Sara nos das un hijo o no. Señor, yo en Ur tenía de todo allí, terrenos, cosas, y aquí no tengo nada, estoy en una tierra que ni siquiera me puedo quedar aquí 2 días en un sitio. ¿Y qué hacía Abraham? Pues sopesaba las cosas. Y al final decía, bueno, estas 2 cosas, y lo que pesaba más para Abraham era lo que estaba en el futuro. Pues es el mismo ejercicio para nosotros. Y el Señor poco a poco nos tiene que ir renovando.
Poco a poco tiene que ir haciendo esa labor en nosotros de ir restaurando nuestros huesos espirituales, ¿no? De ir poco a poco transformarnos, yendo cada vez hacia adelante, pareciéndonos más al Señor, valorando las cosas, renunciando a otras e ir avanzando, y que cada vez nos vayamos renovando más, y cada vez nos vayamos pareciendo más al Señor, que cada vez entendamos que los huesos, o sea, la doctrina, la Biblia, la palabra de Dios, es algo que nos da estabilidad, que nos da firmeza, que nos permite caminar en la vida. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la palabra de Dios es como una lámpara, es como un martillo también, es medicina para nuestros huesos, es libertad, es columna y baluarte, o sea, todo eso es la palabra de Dios. Forma la estructura de nuestra vida. Por eso no debemos de renunciar nunca a este crecimiento, a dar gracias a Dios, porque tenemos algo duro contra lo que nos encontramos. Cuando queremos andar ahí como nos da la gana, ¿no? Cuando nos queremos ahí, pues nos damos con la palabra de Dios, ¿no? Y muchas veces cuando hacemos algo, ¿no?, que no le agrada al Señor, ¿qué hace el Espíritu Santo? Traer a nuestra mente ¿qué? Dureza. ¿Y la dureza cuál es? Pues que tú vas de repente, recuerdas algo que Dios dice, ¿no? Recuerdas un versículo, una promesa del Señor, y te das contra algo duro. Cuando tú pensabas que, aquí, cachondeo, ¿no? Porque somos muy así, muy... Iba a decir una palabra, pero no sonaba bien. Somos muy... Y cuando estamos en ese... que nos parece que todo es cachondeo y que no pasa nada, pues muchas veces nos encontramos con esa dureza, que es la palabra de Dios. Y el Señor la trae a nuestro corazón. Antonio, esto. Y ahí no tengo para dónde. Y tengo que entender que eso es lo que me da estabilidad y firmeza. Lo demás... Si golpeo mucho el hueso, ¿sabes lo que ocurre, no? Que se rompe. Si yo sigo golpeando con mi vida, hablando figuradamente, si yo sigo golpeando mi codo contra una piedra, al final lo voy a romper. Por muy duro que sea, por muy estable que sea, por muy firme que sea, al final lo voy a romper. Y ahora voy a tener que empezar una rehabilitación, una restauración para que ese hueso vuelva. Y eso es lo que nos pasa espiritualmente también. Cuando nuestra vida damos contra la palabra de Dios, que es dura, la palabra de Dios se rompe. No. ¿Quién se rompe? Nosotros. Nos rompemos. En algún área de nuestra vida nos rompemos. Y ahora tenemos que pasar ese proceso doloroso de una rotura. Los que os habéis roto algo, una mano, un codo, un pie, un tobillo, una rodilla, sabéis lo que es, ¿verdad? Te lo rompes y ya está. Y ahora operarte o ponerte un yeso, pasar todo ese tiempo, pasarlo mal ahí y tal, luego después rehabilitación, luego después empezar a caminar o empezar a hacer lo que sea, y si es que tienes la suerte de quedar como antes. Es la ilustración que se pone muchas veces. Mira, yo aquí veo un agujero. Y se pone esa ilustración muchas veces. Si tú coges una punta y la clavas en la madera, pues eso deja una marca. Tú lo puedes quitar la punta y puedes disimularlo, pero la madera tiene esa marca para siempre. La marca no la puedes quitar. La puedes disimular. La madera puede seguir teniendo su función, pero la marca la tiene para siempre. Así que tengamos cuidado, porque lo mismo pasa en nuestra vida. Podemos rompernos también algún hueso espiritual, y el Señor, por supuesto, que va a estar ahí para restaurarnos, para fortalecernos. Pero ¿sabéis lo que queda, no?, en la vida? La marca. Queda la marca. Y los que hemos estado
antes de conocer al Señor, muchos años haciendo el tonto en la vida, ¿no? Pues sabemos lo que es esto. Y los que somos ya, y los que hemos conocido al Señor también, y estamos aquí, y hemos ido contra los principios de Dios y nos hemos roto algo, también sabemos lo que es. Y también sabemos lo que cuesta espiritualmente restaurar algo en nuestra vida y renovarnos y seguir adelante. Sabemos lo que cuesta, ¿no? ¿Sí lo sabemos? Pues que el Señor nos ayude primero a entender que las normas que Dios nos da son nuestro esqueleto y es lo que nos puede hacer que nos mantengamos en pie, firmes. No están para limitarnos, sino para darnos libertad y para que podamos caminar con confianza y con seguridad por la vida. Y si nos rompemos algún hueso, bueno, la duda ofende, ¿no? Como que si nos rompemos, ya, mejor cuando nos rompamos algún hueso espiritual, pues acudamos al Señor, para que Él nos restaure, nos arregle, nos reforme y podamos seguir adelante con Él, que es lo que nos toca. Amén. Amén. Señor, gracias por esta mañana, por la oportunidad que nos has dado de venir y cantarte, Señor, con nuestra voz lo que sentimos en nuestro corazón. También, Señor, poder recordar lo que tú has hecho en la cruz por nosotros y también abrir tu palabra y considerarla, Señor. Gracias por este ejemplo que tú nos has dejado en tu palabra de comparar nuestros huesos físicos o el cuerpo físico nuestro con el cuerpo de Cristo, ahí en 1 Corintios, donde tú nos has dejado esa ilustración. Y Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por la Biblia, por las Escrituras, porque es para nosotros ese hueso duro que necesitamos, que nos tiene en pie, que nos da fortaleza, que nos da seguridad. Señor, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a tenerla en alta estima, Señor. Como dice Proverbios, a buscar tu palabra como el oro, a buscarla como un tesoro, Señor, de nuestra vida. Y que seamos sabios para, en medio de la vida en la que estamos, con todas las cosas que a nuestra disposición que hay, Señor, pues danos sabiduría para saber escoger. Y siempre, Señor, para saber escoger entre lo que cualquiera nos pueda ofrecer y escoger siempre lo que tú en tu palabra nos dices, Señor. Porque es verdad que si no, podemos tener fracturas también, Señor, espirituales, y luego sabemos muy bien cada uno lo que cuesta salir adelante, Señor. Lo que nos cuesta restaurarnos y seguir adelante cuando nos pasan todas estas cosas, Señor, en la vida. Pero también echamos una vista atrás y damos gracias por tu fidelidad, Señor, porque a pesar de nuestras vidas, a pesar de nuestras malas decisiones, tú siempre has estado ahí. Como hemos cantado al principio, aunque no lo podamos ver, tú estás obrando. Gracias, Señor, por esa obra que tú haces en nosotros. Y porque tú nos prometes, Señor, que lo que has empezado en cada uno de nosotros, la obra que has empezado en cada uno de nosotros, la vas a terminar. Señor, esa es nuestra bienaventuranza, Señor, esa es nuestra felicidad y esa es nuestra esperanza. Que poco a poco iremos transformándonos hasta un día poder verte cara a cara y que todo esto que tenemos aquí se acabe. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que hemos venido, y bendice también a los que no están. En el nombre de Jesús, te damos las gracias.